Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle Robalino y el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de variables y su operacionalización. Para comenzar con esto, nosotros vamos a presentar unas diapositivas para poder explicarlas mejor. Entonces, comencemos. Para nosotros poder empezar con de los tipos de variables, nosotros tenemos que saber primero qué es una variable. Una variable es una forma de expresar las características y atributos comunes de un grupo de estudio, ya que son estos susceptibles de medición mediante una observación, sea directa o indirecta, que nos da diferentes valores. Las variables pueden ser dependientes, independientes o intervinientes. Las dependientes, como su nombre lo indica, dependen de otras variables y se van modificando en torno a ellas. Estos son los supuestos efectos que nosotros tendremos de nuestro estudio. Las independientes, en cambio, son aquellas que no dependen de ninguna otra variable y que son las supuestas causas del estudio que nosotros vamos a llevar a cabo. Dentro de las variables independientes, tenemos unas variables que se llaman de control, las cuales nos ayudan a crear segmentos. Las intervinientes interrelacionan a las variables dependientes e independientes. Existe también lo que es la variable escondida, que es una variable que está supuesta dentro de nuestro planteamiento porque no está escrita. Aquí podemos ver un ejemplo que dice: en los varones, el riesgo a contraer SIDA debido a las relaciones sexuales es mayor que en las mujeres. La variable independiente aquí serían los varones y las mujeres. La variable dependiente sería contraer la enfermedad del SIDA. La variable de control, siendo una variable independiente, serían los varones y las mujeres, que sería nuestra categorización. La variable interviniente sería tener relaciones sexuales. Y la variable escondida es el supuesto de que las personas que tuvieron relaciones sexuales las tuvieron sin protección o que la protección falló. Ahora vamos a hablar sobre la operacionalización de las variables, ¿sí? Que es definir la manera en que nosotros vamos a observar y a medir nuestras variables. Para esto nosotros tenemos que seguir 4 pasos. El primero es la definición conceptual de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a darle un concepto a la palabra o a la variable que nosotros estamos tratando, con la que nosotros estamos tratando. Ahora podremos ver un ejemplo. Aquí nosotros cogimos la definición de la palabra potro. ¿Por qué esta palabra? Porque nosotros en este ejemplo vamos a hablar acerca de la gimnasia y especialmente del salto en potro. Dentro de la Real Academia de la Lengua Española, nosotros tenemos 9 definiciones, de las cuales hemos copiado textualmente 6. Y de todas estas definiciones, nosotros vamos a utilizar solamente una dentro de la definición conceptual, que es aparato de gimnasia, que consiste en un paralelepípedo forrado de cuero u otro material sostenido por 4 patas. Después que nosotros hayamos definido nuestra variable, nosotros vamos a tener lo que es la dimensión de las variables, es desagregar en las dimensiones que tenga esta variable. Nosotros en este caso cogimos el salto de potro y para esto los jueces, dentro del ejercicio se realizan 5 cosas. Sea el salto directo sobre caballete, saltos con giro completo en la primera fase de vuelo, saltos de resorte Yamashita, saltos con cuarto o medio giro en la primera fase de vuelo y saltos con entrada de redondilla. Lo siguiente es la determinación de los indicadores. Los indicadores son las categorías donde se van a medir, con las que se van a medir. Entonces, los jueces, para poder medir estas
dar una calificación, tienen las categorías del prevuelo, el soporte, el posvuelo y el aterrizaje. Se fijan en todas ellas para poder dar una calificación. Dentro de los niveles de medición es el cómo nosotros vamos a medir. Los niveles de medición se dividen en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos dan las cualidades y las cuantitativas se expresan en números. A su vez, las cualitativas pueden dividirse en cualitativa nominal, que son aquellas que son sujetas a clasificación, y la cualitativa ordinal, que son sujetas a clasificación y orden. ¿Qué quiere decir esto? La nominal, nosotros tenemos una clasificación de sexos, hombre y mujer. En el caso de la ordinal, nosotros tenemos en clasificación y en orden. Por ejemplo, el orden cronológico de los estadios de Piaget. Dentro de la cuantitativa, nosotros tenemos la continua y la discreta. La discreta es aquella que ocupa números enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3. Si es que nosotros quisiéramos darle un ejemplo a esto, podría ser los grados dentro de la escuela. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Dentro de la continua, en cambio, tenemos, por ejemplo, porcentajes. La continua utiliza números entre los enteros. Estos pueden ser fracciones o pueden ser números decimales. En este caso que nosotros tenemos, por ejemplo, una cualitativa nominal que se evalúa la forma, la altura, la amplitud y el aterrizaje. La cuantitativa continua se clasifica, en cambio es cuando la calificación se da sobre 10 y cada parte fluctúa en 0,2 puntos. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.